ritmo, Pedro, de esta opinión, todavía no son las 9 de la mañana. Hoy comenzamos un poquito antes porque nuestra invitada tiene una cita en la Asamblea. Se trata de Elena Fernández Treviño, que es diputada del Grupo Socialista en la Asamblea y portavoz del Grupo. Hola, Elena, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, doña Paula. Muy buenos días y gracias por estar con nosotras. Digo nosotras porque también está mi compañera Paula del Campo de Popular Televisión. Hola, Paula. Hola, buenos días a las dos. Sobre las 7 de la tarde emitirán los compañeros esta entrevista íntegra. Bueno, pues casi estamos ya en cierre un poco de año. Todavía no ha acabado el año, pero políticamente sí, porque ya de hecho ayer compareció el presidente de la ciudad del que nos vamos a marchar de vacaciones y bueno, en la asamblea casi que echan un poquito la persiana. Y me gustaría que valoráramos un poco desde el punto de vista de un partido importante de la oposición como el Partido Socialista. ¿Cómo ha transcurrido este primer año político, Elena? ¿Qué destacaría? Bueno, yo creo que, lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, creo que esta gestión del primer año del Partido Popular ha sido decepcionante, ha sido profundamente negativa. El otro día decíamos que le suspendíamos la gestión en este primer año y no lo decimos nosotros de forma subjetiva porque seamos uno de los partidos más importantes de la oposición, sino también porque nos remitimos a los hechos, ¿no? Los hechos de lo que está ocurriendo en todo y cada uno de los sectores en los que han estado gestionando sus áreas, ¿no? Bueno, pues yo creo que nunca hemos visto pues tanto funcionariado enfadado en muchos de los colectivos que representan la ciudad de Melilla, tampoco bueno, pues hemos visto realmente ese caos o ese parón en el inicio de muchas de los proyectos, de las ideas que anunciaba ya Imbroda en su discurso de investidura, ¿no? Como que iban a ser inminentes, como que iban a empezar ya. Bueno, pues el otro día escuchábamos al señor Marín con esa frase lapidaria de el año 25 va a ser el año de las primeras piedras, ¿no? Pues ya han pasado 2 años de su gestión para empezar a colocar las primeras piedras de algunos proyectos que decían que se iban a ejecutar en meses, ¿no? Las pocas cosas que hemos visto que continúan son las que habíamos iniciado con el gobierno anterior, no han modificado absolutamente ninguna política, no han tenido apenas iniciativas propias y además han parado muchas de las áreas que estaban funcionando bien, y me refiero concretamente al área de cultura y de festejos, que bueno, que se ha notado sensiblemente el parón en la ciudad y la bajada de eventos. Yo creo que es algo que todo el mundo reconoce y ve y además padece, porque la ciudadanía melillense se queja, por ejemplo, de que este verano apenas haya actividades culturales en la ciudad. O sea que le damos un suspenso a primer año de gestión del gobierno Imbroda. Bueno, esta semana ha sido noticia el antiguo edificio de Correos. El presidente de la ciudad ayer comparecía y él se atribuye todo el mérito, aunque usted en el pleno del lunes, en el que salió adelante ya pues el inicio de los trabajos de reforma de ese edificio, pues también se arrogaba la responsabilidad del gobierno anterior, sobre todo de su compañera Gloria Rojas y de Rachi Busián, que fue consejero de Infraestructuras y Urbanismo. Explíquenos un poco, porque claro, la ciudadanía yo creo que se queda un poco al final con el mensaje. Aquí todo el mundo dice que lo ha hecho, que tiene la responsabilidad en lo bueno y en lo malo nadie la tiene. Sí, esto es tremendamente cansino, ¿no? Este mantra de arrogarse los méritos impropios, ¿no? Los méritos que no son de uno, pero además es que a la ciudadanía al final no le interesa, ¿no? Este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que evidentemente el Partido Socialista no va a permitir que se falte a la verdad. El proyecto de Correos es 100%, como dije el otro día, un proyecto socialista. El anterior gobierno lo único que hizo fue presentar un anteproyecto en el año 16, la legislatura del 15 al 19 solo presentó en el año 16 un anteproyecto que además no era ni oficial, porque no se presentó de forma oficial, sino bueno, pues una idea que tenía el señor Quevedo, ¿no? Que era el consejero de entonces, de lo que se iba a hacer con el edificio de Correo. Y eso quedó allí durmiendo el sueño de los justos, nunca más se volvió a retomar, ni se hizo un solo paso más. Cuando llegamos nosotros en el año 19, el proyecto completo se hace con el gobierno, con la legislatura nuestra, y además lo hace la arquitecta Carolina Quevedo. Ahora, en los recursos, después de los 2 recursos especiales que se interpusieron en el año 22, son más arquitectos los que han colaborado en el proyecto, junto a Carolina Quevedo, pero el proyecto es entero del gobierno de la legislatura del 19 al 23. Se comienza en el año 20, se retoma en el año 19, se sigue en el año 21, en el año 22 se finaliza, en el año 22 se interponen 2 recursos especiales que paralizan el procedimiento administrativo y se vuelve a adjudicar de nuevo con la admisión parcial a trámite de estos 2 recursos en enero del 23. En enero del 23 ya estaba todo, la adjudicación, el inicio de la obra y la dirección de obra, es decir,
todo junto. No hay nada que no hayamos hecho durante la legislatura anterior. Y el técnico Román Dobaños explicó en la comisión que todo este año y medio que va a tardar ahora el Partido Popular en arrancar definitivamente la obra también se debe a una serie de trámites administrativos que han tenido que ir solventando, ¿no? Porque a veces la administración es lenta, están bajos de personal, todas esas excusas también se pusieron para decir que después de haberse adjudicado en enero del 23 se va a tardar todavía año y medio en que arranque la obra. Pero toda la legislatura anterior fue la encargada de la redacción del proyecto. Si habláis con la arquitecta, la que en un principio dirigía el proyecto, ¿no? Y que ahora mismo está también inmerso en te lo puede decir. Quiero decir que no hay ningún secreto en esto ni se sabe. Y además la ciudadanía al final lo que quiere ver es ese edificio, que comience la obra y que se termine y que sea bueno para Melilla. Yo creo que estas diatribas de estar diciendo no es mío, es algo de patio de colegio. Pero sobre todo no podemos permitir que se falte a la verdad. El gobierno del Partido Popular desde que entró se dedicó a negar absolutamente todo lo bueno que se había hecho en el gobierno anterior. Ha habido muchas cosas, muchas iniciativas, muchos proyectos, muchos finalizados, que son buenos para la ciudad y que no pueden decir que son suyos, porque los proyectos no nacen de generación espontánea, no se los inventan ellos y no son suyos. Entonces, pues tenemos que decir, bueno, pues y además lo elegante por su parte sería reconocer que así fue. Bueno, es un proyecto que hemos cogido ahora porque se ha resuelto, que se llevó a cabo por la señora Gloria Rojas y el señor Rachibusian, y ahora lo vamos nosotros, nos toca hacer la obra, igual que el señor consejero de Educación se encuentra en la escuela infantil finalizada y a punto de comenzar, como así fue, pusieron la primera piedra 2 meses más tarde de estar él en el gobierno, me parece bien. Él en ningún momento ha dicho yo he empezado nada y acabo de hacer esto en 2 días, o sea, es que yo creo que es fácil de reconocer cuando, bueno, pues normalmente la administración es lenta y el trabajo se hace de forma conjunta, le toca a un gobierno empezarlo, terminarlo y al siguiente pues asumir lo que hay. Mientras sea bueno para la ciudad, todos tenemos que empujar por ahí, pero lo que no podemos admitir son las mentiras, y el Partido Popular es que miente descaradamente y no se le mueve una pestaña. El otro día el señor Marín mentía con toda la desfachatez del mundo y no se le movía una ceja, ¿no? ¿Fue quizá un error pedir el 1% cultural para la rehabilitación y eso retrasó quizá el que se pudiera poner en marcha? El 1,5% cultural en ese momento, Begoña, nos retrasó pocos meses el proyecto, porque el proyecto seguía, el proyecto se había redactado ya, se presentó, porque siempre podía ser una oportunidad de que el gobierno sufragara parte de la obra. El problema es que el edificio de Correos estaba fuera del entorno protegido de la zona Vic, entonces de la zona clave, ¿no? Protegida del centro de la ciudad. Y entonces el Ministerio de Cultura entendió que no cabía, puesto que esto es para bienes de interés cultural protegidos de la zona, y entonces entendía que no cabía, que no, justamente ese proyecto no cumplía todos los requisitos para el 1,5% cultural, pero esto pudo retrasar en el tiempo, yo creo que 7 o 8 meses al comienzo de la legislatura, el quizá estar esperando la respuesta del Ministerio, pero el proyecto continuaba, se seguía trabajando en el proyecto. Es decir, yo creo que es una buena oportunidad, concurrir a proyectos que el propio Ministerio nos ofrece por si se sufragan esos gastos que le van a costar entonces a Melilla casi 5 millones de euros, y ahora mismo se ha duplicado, ahora va en torno a 8 millones de euros largos, ¿no? Lo que va a costar ese edificio. Elena, conforme al edificio de Correo, a esa aprobación, todos los grupos de la Asamblea lo apoyaron, pero Coalición por Melilla se abstuvo en esa votación, y precisamente pues en ese ejecutivo anterior era Rachibusian, ¿no? El consejero de Infraestructura, también estaba involucrado en este proyecto. ¿Echó de menos alguna también explicación por su parte? Y también se puede saber o tienen un conocimiento del por qué CPM, que habrá que preguntarle a ellos evidentemente, sí, pero ¿sabe el por qué se pueden haber abstenido al fin y al cabo? Bueno, en la comisión el señor Rachibusian sí que intervino, hizo un relato de los hechos, evidentemente que tienen que ver con lo que yo también dije en el pleno, ¿no? Cuál fue el relato de los hechos y la cronología, como el proyecto había sido del gobierno anterior, enteramente nuestro, de la legislatura anterior, de su consejería de infraestructuras, que inevitablemente siempre participa en los proyectos de obra, con la consejera Gloria Rojas. Pero sí, nos extrañó que en el pleno no participara, nos extrañó que no interviniera cuando sí dijo que votaba abstención en la comisión, porque luego en el pleno se pronuncia y bueno, pues diría lo que pensaba, ¿no? Y pues fue extraño que no quisiera participar, pero yo creo que debéis preguntarle a Rachibusian por qué. Yo me imagino que bueno, pues CPM es verdad que ahora las comisiones participa relativamente poco, en los plenos
el señor Emilio Guerra es el que asume esa portavocía. Entonces, bueno, pues supongo que el resto de diputados que están en la Asamblea ahora mismo están un poco en perfil bajo, ¿no? Por distintas razones que yo creo que todos conocemos, ¿no? Bueno, hemos mencionado algunos proyectos que han continuado, como el de la escuela infantil Dolores Bartolomé, que, bueno, no sé a qué ritmo va, pero vamos, que se ve maquinaria, sí, evidentemente del gobierno anterior. Otro que usted ha lamentado en muchas ocasiones que no siga adelante es el de la nueva escuela de música y danza muy cerquita, sí, antiguo puesto de Socorro. No ha habido manera de convencer al Ejecutivo del Partido Popular, ¿no, Elena? No, y además ellos luego nos acusan de que nosotros congelamos o abandonamos los proyectos por el mero hecho de ser del Partido Popular, y es absolutamente al revés, y a las pruebas me remito. Un proyecto tan bonito y tan necesario como tener una escuela de música y danza que aglutine las disciplinas artísticas en nuestra ciudad, y además un edificio y una escuela muy necesaria, puesto que sabéis ahora que se encuentra desmembrada la Escuela de Música y Danza Municipal, está en un lado, está en los bajos de la Consejería de Educación, la Escuela Asbanor de Música está en otro edificio lindando con el mayor. En definitiva, bueno, hemos tenido una escuela de teatro que también se ha cerrado por la consejera Fadela Mojatar, y por tanto esa escuela de teatro ahora mismo no tiene un local. Es decir, hubiera sido una oportunidad maravillosa para aglutinar un edificio, una escuela de enseñanzas artísticas, ¿no? Donde hubiéramos podido tener música, danza y, ¿por qué no, teatro? Era una escuela ya que tenía su anteproyecto, más anteproyecto porque era más oficial que el que anunciaron en el 16 sobre el edificio de Correos. Se habían pasado ya los permisos preceptivos de la Comisión de Patrimonio, que está ahí, el acta de patrimonio la hemos solicitado para mostrarle a la señora Fadela que se pasó ese proyecto por la comisión y que se aprobó. Y bueno, habíamos solicitado también un informe de impacto medioambiental que nos obligaba, que era lo que además nosotros queríamos, a mantener esa araucaria centenaria con todos los cuidados que un árbol como ese de patrimonio natural necesita, y ese informe de impacto medioambiental acompañaba al proyecto. Nos faltaba la modificación del PERI, y es cierto que ahí no hubo mucha diligencia por parte del antiguo consejero de Infraestructura, no ayudó a esa modificación del PERI, cosa que sí ha hecho el gobierno de ahora. Ha modificado el PERI para que eso sea un espacio natural y se pueda salvaguardar ese árbol. Pero insisto, ese árbol se salvaguarda porque hay un informe que pedimos en el gobierno anterior que obliga a hacerlo así, porque nosotros además dijimos que la araucaria debía de salvarse, que el patrimonio natural debía conservarse, y por tanto el gobierno de ahora no le queda más remedio que modificar ese PERI con ese informe medioambiental para salvar el árbol. Yo no me creo que vayan a hacer ningún proyecto en ese terreno, no lo van a hacer. No van a hacer porque concretamente el señor Marín es el consejero de las entelequias. Todavía no he visto nada que se haya materializado de las cosas que ha anunciado el señor Marín. Entonces, pues evidentemente no se va a hacer nada allí, no se va a construir absolutamente nada, al igual que pasa con las aulas modulares de 0 a 3. Han dicho que las van a demoler, han dicho que las van a cambiar de sitio, que probablemente cambiarlas le va a costar mucho dinero y por tanto no lo van a hacer. Probablemente las van a quitar de allí o se las van a devolver al ministerio, o los terrenos se los van a pedir al ministerio para las aulas guardarlas en algún sitio. Pero en cualquier caso, no estoy convencida de que esta legislatura no vamos a ver ninguna primera piedra en ese terreno, y hemos perdido una oportunidad valiosísima y de oro para poder tener allí una escuela de 0 a 3 mientras se termina la escuela infantil Dolores Bartolomé. Ahora que he hablado de árboles, también ha mostrado ya su inquietud por lo que pueda pasar con los árboles del entorno de Correos, una maravilla de árboles que hay allí. Una maravilla. Yo creo que esos árboles, como todos los árboles de nuestra ciudad, como el entorno verde, deberían ser tan sagrados como lo es el patrimonio arquitectónico. Y de hecho nosotros teníamos, cuando estábamos en la Comisión de Patrimonio, que todavía hay muchas cosas por cambiar y que todavía no estamos viendo ninguna proactividad en el gobierno actual para hacer eso, para dar los pasos necesarios para la protección real del patrimonio arquitectónico. Nosotros estábamos decididos a ampliar esa protección al patrimonio natural, porque el patrimonio natural lo merece, y mientras no tengamos eso escrito sobre un papel, nos van a seguir ocurriendo cosas como perder parques, como hemos perdido el Parque Lovera, ¿no? Que es una pena, o perder espacios naturales, y no nos vamos a permitir perder árboles de la talla de esos ficus centenarios que presiden el antiguo edificio de Correos. Vamos a estar muy vigilantes. Bueno, habla del Parque Lovera, lo tenemos aquí al lado, nosotros sí lo vemos todos los días, todos los miércoles cuando venimos al Parador, pero llevar cerrado desde el año 2019,
buena parte del tiempo que ha estado cerrado ha sido la legislatura anterior de la que formaba parte el Partido Socialista. Sí, es cierto que ahí ha habido una falta de cuidado. Cuando heredamos en el año 19 el estado del Parque de Lovera ya estaba de pena, ya realmente había habido una falta de cuidado y de protección de la arboleda enorme por las diversas obras por las que había ido pasando el Parque Lovera durante años, de distinto tipo. Ya el parque que todos reconocíamos de la infancia se había perdido, ya no quedaba apenas rastro de eso. Es verdad que Hassan Mohatar cierra el parque porque hay unas obras de recuperación de las galerías de minas y que esas galerías están recuperadas. Hay un proyecto muy bonito del que todavía no hemos sabido nada por parte del Ejecutivo actual. Y es verdad que durante ese tiempo la arboleda siguió sufriendo y hemos recogido ahora en la consecuencia de todo lo que de todo el mal uso de ese parque, de la falta de conciencia de cuando entras en un espacio natural con unas máquinas, con obras, con determinada herramienta o utensilio, hay que al mismo tiempo tener en cuenta que hay una arboleda, que hay unos árboles allí, que quizá hay que entrar con una pericia, con un cuidado. Ninguno de los gobiernos, especialmente el gobierno del Partido Popular, cuando nosotros llegamos al 19, había tenido en cuenta que estábamos en un entorno verde y que entrar ahí había que hacerlo de una determinada manera. Por eso digo que queremos ahora que acompañe ese proyecto de edificio de correos un informe de impacto medioambiental, aun porque ellos dicen que no es preceptivo, pero tenemos ya pruebas de cuando han entrado con obras aledañas a árboles de este tipo lo que ha ocurrido, ¿no? Y las consecuencias que luego hemos visto que pasa en la arboleda, ¿no? Elena, ha mencionado la galería subterránea ahí en el Parque Lovera que se estuvieron preparando y ha comentado pues que no ve ningún plan por parte de este gobierno. Quería preguntar si desde el Partido Socialista ya se ha propuesto algo, alguna continuidad, y también de cara un poco a los fuertes de Victoria Grande y Victoria Chica. ¿También hay alguna propuesta por parte del PSOE o ha habido algún tipo de iniciativa o alguna intención por parte del gobierno local? Bueno, nosotros ya sabéis que se recuperó gran parte de esa galería de mina y que siempre hemos apostado porque parte de nuestro patrimonio natural y cultural, y entre ellos esas galerías de minas tan maravillosas que cuando uno pasa por debajo de ellas se traslada a otro mundo y puede estar caminando más de una hora por debajo de ese entramado de galerías que forman parte de la historia de nuestra ciudad, que todo eso se recupere y forme parte de un proyecto turístico interesante. Yo creo que bueno, el gobierno anterior tiene todo el trabajo hecho porque las galerías están recuperadas en una gran mayoría. Entonces podíamos tener visitas, podíamos estar hablando de rutas que para el turismo que llega, además de visitar las cuevas del Conventico, otras maravillas y joyas que tenemos, o los aljibes, ¿no? Como que todo lo que rodea Melilla la Vieja. Ahora también pueden visitar las obras finalizadas de la Purísima, ¿no? Que también fueron de Cultura y del Ministerio de Cultura. Pues ¿por qué no sumar las galerías, ¿no? Que es un entramado maravilloso, y aprovechar además y sacarle más rédito a los fuertes. Nosotros colocamos el fuerte de Victoria Grande y Chica en un panorama internacional cuando hicimos el Igua Fest, que además fue un festival que colocó nuestro patrimonio arquitectónico pues no solamente en el Consejo de Patrimonio Nacional al que llevamos el proyecto, sino también a nivel internacional por todos los artistas que lo visitan y lo disfrutan. Entonces yo creo que proyectos como esos deberían seguir ellos pensando en proyectos no solamente en continuar los que ya funcionaron, como están haciendo con el IGUA, sino también en proyectar más allá esos fuertes. Nosotros sí hemos hecho teatro, hemos hecho conciertos. Yo creo que hay mucho más que hacer, ¿no? Hay yo creo que un importante trabajo turístico para explotar ese entorno y bueno, ahí tienen esa asignatura pendiente, ¿no? Nosotros desde luego vamos a proyectar todo eso con ideas y sugerencias que le haremos al Ejecutivo en los meses venideros, sí. Elena Fernández tuvo la responsabilidad del área de cultura, que ahora, bueno, pues la ha asumido Fadela Mohatar. Hace ya algunas semanas hubo un cruce de declaraciones entre una y la otra, sobre todo el hilo también de una comparecencia del responsable de los promotores artísticos, de eventos y de actividades culturales, que se quejaba de que estaban realizando menos que en ediciones anteriores. En ese momento se habló la consejera de Cultura de explicar que prácticamente todos los fines de semana había cosas y que la agenda cultural de la ciudad pues estaba repleta. Supongo que no piensa lo mismo, ¿no? No, evidentemente no.
presidente de la Asociación de Eventos hablaba de un 70% de caída en los eventos culturales. Yo creo que es un hecho palpable por la ciudadanía. Bueno, este verano, decidme qué eventos hay, más allá de Música a la Luna y del Hospital del Rey, que era lo que se hacía antes de llegar nosotros también, y que aplaudimos que se haya mantenido además con ese calendario que ha crecido, ¿no?, en el tiempo y que se ha alargado durante todo el verano, que ya hicimos nosotros. Más allá de eso, ¿por qué Melilla no tiene eventos culturales? ¿Por qué no hay conciertos? ¿Por qué no se ha aprovechado el Auditorio Carvajal, que lo tienen completamente abandonado? ¿Por qué no se aprovechan las calles de la ciudad o el Balcón de la Ensenada? ¿Por qué cerró este ciclo la señora Fadela Mojatar cuando era un ciclo que funcionaba muy bien? ¿Por qué no hay teatro tampoco en las calles de Melilla o en las noches de nuestra ciudad? Es decir, es yo creo que palpable y evidente que los eventos culturales han bajado. Creo que bueno, pues no solamente ella no se ha esforzado en mantener el mismo calendario que teníamos y la misma exigencia que nosotros teníamos en cuanto a la ciudad de Melilla. Entendíamos que los melillenses no tenían por qué echar de menos el estar al otro lado del Mediterráneo y poder disfrutar aquí de los mismos teatros, de los mismos conciertos y del mismo nivel cultural que se tiene en otras ciudades, incluso mayor, diría yo. No lo ha hecho, no ha hecho ningún esfuerzo por mantener ese calendario, ha bajado en mucho los eventos, ha planificado de forma sucinta 3 eventos al año, el Iguafest, un festival de flamenco, y bueno, Música a la Luna, que parece que era lo único que tuvo interés en mantener, porque el Hospital del Rey lo ha hecho Paco Díaz, y en el resto de cuestiones yo creo que ella no ha querido ir más allá y decir, bueno, pues fuera de este calendario habitual voy a esforzarme en traer artistas, en hacer una cultura, una ciudad llena de cultura, ¿no? Ella terminó ese pleno diciendo que el gobierno era o sea, el PP era el gobierno de la cultura con mayúsculas, y yo más bien la veo en minúsculas, minúscula y muy pequeñita, porque no la hemos visto por ninguna parte. La cultura este verano está completamente acabada, ¿no? Hay estos 2 eventos que, como digo, se siguen manteniendo, y menos mal que se siguen manteniendo, para que la ciudadanía pueda tener algo de teatro y algo de música cada cierto tiempo. El resto de los eventos culturales han desaparecido, y me consta que además lo ha hecho con muchas de las cosas que formaban parte del año, ¿no?, que han estado peligrando, incluso que los artistas han tenido que pelear muchos de esos proyectos, que se sienten no escuchados, ni siquiera atendidos por la consejera, ¿no? Y yo creo que es una constante en el ámbito cultural, y la señora consejera de Cultura debería tener menos soberbia y escuchar más y hacer caso a lo que le dicen. Elena, el hecho de que el principal partido de la oposición como Coalición por Melilla pues esté pues con un perfil bajo, cuando vamos a los plenos se nota, y bueno, no hay ruedas de prensa prácticamente de Coalición por Melilla, pues saliendo al paso de las cuestiones que puede hacer el gobierno, hace que el Partido Socialista tenga como una mayor responsabilidad a la hora de ejercer la labor de oposición. Nosotros siempre yo creo que hemos tenido esa conciencia de responsabilidad, de que somos el mejor partido para la ciudad, y lo tenemos muy claro, y creemos que Melilla va a ganar en calidad de vida y en gestión cuando esté el Partido Socialista en el gobierno y cuando está en el gobierno. De hecho, creo que las áreas que se llevaron por parte de nuestro partido en el tiempo de gobierno pues funcionaron con firmeza, con trabajo, con honestidad, y yo creo que es la mejor salida para la ciudad de Melilla, sin duda. El hecho de que CPM ahora mismo esté de perfil bajo, evidentemente a nosotros nos alienta para seguir trabajando más y mejor para la ciudad de Melilla, para convencer también a todos los votantes, ¿no?, a los que votan, a los que votaban a CPM y a los que dudan qué votar, y también a los que votaban a otros partidos. Nosotros siempre estamos para convencer a todos, no solo a los votantes de CPM, y entendemos que eso se demuestra con trabajo, con tesón y con mucha ilusión, y sobre todo convenciendo a la ciudadanía y mostrándole también, cuando gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, qué resultados hay directos en la ciudad de Melilla en gestión, como yo decía antes, como el funcionariado de la propia ciudad autónoma, los propios cuerpos de policía, de bomberos, los cuerpos de limpieza. En deportes también ha habido quejas, en cultura también ha habido quejas, es decir, qué parte o qué sector de la ciudad no se ha visto damnificado y no ha salido a expresar su queja en el año que llevan el gobierno del Partido Popular gobernando. Yo creo que han sido prácticamente todos los colectivos de la ciudad, y ese es el resultado de la política del Partido Popular, y por tanto lo que hace el Partido Socialista es ilusionarse para promoverse como la principal alternativa de gobierno.
Hablando de oposición, es que hay más partidos y de hecho ya al comienzo de esta semana ha habido cambios. Vox al final se queda solamente con un diputado, Javier de la Costa, pues al final se va al grupo de no adscritos. Quería también preguntarle un poco cómo ve al resto de formaciones de la oposición que son minoritarios, y también insistiendo un poco, ¿no?, en esa pregunta, si también ven mayor responsabilidad también como oposición en este sentido. No sé cómo lo ven en la zona de Treviño. Bueno, Vox yo creo que indica un poco la línea que le está ocurriendo al partido a nivel nacional también, ¿no? Yo creo que ellos mismos se están desmembrando y hay un autofagocitarse del propio Vox por su propio modo de proceder, ¿no? Tan absolutamente caótico, tan absolutamente sin sentido y a veces incluso de planteamiento radical, sectario y un poco, yo diría que irracional, ¿no? Yo creo que al final el Javier de la Costa en los últimos meses, bueno, pues se veía en algunas comisiones cómo disentía de algunos pareceres de su propio partido. Una de las propuestas que trajo era cambiar el nombre del cementerio de la Purísima y él mismo votó en contra de la propuesta de su propio partido en una comisión hace escasos meses. Entonces ya nos parecía, ¿no?, que esa asimetría de criterios que había entre él y la dirección del partido era muy evidente, ¿no? Y al final, bueno, pues yo creo que tenemos que esperar, ¿no? No sabemos si esto puede ser además una maniobra del Partido Popular para restar fuerza a Vox, para asumir el electorado posible de Vox en Melilla y además para darle un determinado toque de atención y por qué no, palo importante a Somos Melilla, porque ahora tienen que repartir todo, siendo ambos grupos no adscritos, ¿no? Entonces es una jugada, yo creo que puede ser política. Nos enteraremos unos meses más tarde si no está la mano del Partido Popular detrás de esta jugada, ¿no? Después del periodo vacacional, y ya vamos a ir acabando porque la diputada socialista tiene una comisión, no queremos que llegue tarde, pero ¿tienen planteado ya cómo será la estrategia una vez que se vuelva de vacaciones? Cuando acabe la feria es cuando se retomará el curso político. ¿Por dónde pueden ir un poco los tiros de la gestión del Partido Socialista en la oposición? Bueno, nosotros como siempre trabajamos de forma seria y muy concienzuda de lo que necesita Melilla. Yo creo que hay que trabajar y permear en toda la ciudad, no centrarse solamente en unos determinados colectivos, sino en todos, pensar también en los barrios de la ciudad, pues ampliar un poco la política con altura de miras a lo que es mejor para Melilla y estar muy vigilantes a lo que está haciendo el gobierno. Yo creo que ellos mismos se definen y muchas veces son sus mejores opositores, ¿no? Porque hay que dejarlos funcionar para ver el fiasco, la decepción y la falta de materialización de la mayor parte de las cosas que dicen, ¿no? Y cómo han cabreado, como decía antes, a todos los colectivos de la ciudad. Y seguir trabajando de forma seria en un proyecto real y viable y que convenza a la ciudadanía en la ciudad. Y yo creo que en eso estamos trabajando desde el minuto uno. Yo creo que la labor de oposición en ese sentido es muy importante, ¿no? Ofrecer alternativas que realmente convenzan, y en eso vamos a seguir trabajando, Begoña, sin duda, sin descanso. Haber tenido responsabilidades de gobierno, ¿no? Hace tener otra perspectiva de las cosas, porque claro, cuando sí, uno está en la oposición, realmente es muy sencillo, en el sentido de que se critica todo lo que está haciendo el gobierno y todo lo que está mal, pues se pone de manifiesto. Claro, cuando se ha tenido responsabilidad de gobierno, se ve que materializar las cosas no es tan sencillo, en la maquinaria administrativa es muy compleja. Es cierto. Y la construcción ha sido también muy complicada, ¿no, Elena? Es cierto. Nosotros, por eso muchas veces cuando queremos ser un poco permisivos con los plazos administrativos, también pedimos que no se nos haga esa crítica corrosiva, ¿no? En cuanto a, no es que ustedes no han terminado en 3 años, ya, pero es que ustedes llevan año y medio, van para 2 y tampoco han puesto una piedra en algo que ya estaba terminado, ¿no? Yo creo que lo que ocurre es que hay muy poca autocrítica muchas veces también cuando se hacen ciertas cosas, pero efectivamente cuando estás dentro sabes lo que cuestan las cosas y a lo que se tarda. Lo que hay que ser también es realista. Cuando se anuncia algo, no se pueden anunciar 20 proyectos a la vez a bombo y platillo diciendo que se van a llevar a cabo en unos meses, como por ejemplo el señor Marín hizo con el edificio de Correos. En cuestión de 1 año y pico anunció 3 veces que comenzaba, en vez de asumir que el proceso iba como era, que iba como iba y que va lento y que probablemente hasta el año 25 no iba a poder poner la primera piedra. Es mejor no engañar a la ciudadanía con proyectos grandilocuentes, piscinas, polideportivos, muelle de cruceros, centro tecnológico, viviendas, es decir, nos ponemos a decir y a la hora de materializar
pues pasan 3 y 4 años y la ciudadanía no ha visto una piedra. Yo creo que es mejor contar la verdad, como yo creo que nosotros lo hicimos en este sentido, ¿no? Bueno, con Correo dieron algunas fechas también de inicio de los trabajos. Sí, pero también es verdad, Begoña, que hubo una interposición de 2 recursos y esos 2 recursos paralizaron el proceso bastante, ¿no? Eran recursos que interpusieron otros arquitectos y paralizaron el proyecto, y eso muchas veces no se puede saber, ¿no? Pero otras cosas, ¿no? El centro de crisis se terminó en plazo y formas, se dijo los plazos de la guardería también, y yo contaba que la Escuela de Música y Danza tenía ese pero en la modificación del PERI, que sin ese desatarme las manos no podía seguir dando esos pasos, ¿no? Yo creo que al final hay que ser realistas con las cosas que ocurren. Los plazos administrativos sí, la lentitud también, la admitimos en todos los procesos, pero hay que contarle a la ciudadanía la verdad. Ajá. Pues aquí lo tenemos que dejar ya, Elena. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que vaya bien, Iber. Muchas gracias, igualmente. Que vaya muy bien. Aquí ponemos el punto final al programa y enseguida las noticias locales. Que pasen muy feliz.